El coche se detiene en la curva donde la carretera pierde su nombre y se convierte en polvo. Detrás del parabrisas, la tarde se hace lenta, luz de cobre que cuelga sobre los sembradíos, siluetas de nopales recortadas como manos. Un silencio que no es vacío, sino expectante, como si algo estuviera esperando a que llegues para repetir una despedida. Al otro lado del valle, la silueta del casco de la hacienda se recorta contra el cielo. No es una sola casa, es un conjunto de muros bajos y altas cornisas, un torreón cuadrado donde estuvo la capilla, una alberca que recoge la luz como un espejo de metal. A medida que te acercas, el viento trae un sonido que no pertenece a la tarde, un golpe seco, único, como el estampido de una antigua escopeta. Luego, un lamento que sube por los aleros y se disuelve en la piedra. No hay nadie en la cancela. Las puertas principales están entreabiertas, y la herrumbre de las bisagras canta cuando las empujas. Este lugar guarda una hora que se repite. Aquí no solo murieron hombres, aquí murieron ideas, lealtades y el futuro de familias enteras. Lo que oíste no es un truco del tiempo ni una coincidencia sonora. Es la memoria del terreno, despierta, ensayando una última vez la violencia que lo creó. Escuchamos primero porque los edificios son buenos poetas de la guerra, saben decir lo que no cabe en los libros. Las haciendas del siglo XIX en México eran centros de poder, y cuando la nación se desgarró entre liberales y conservadores durante la Guerra de Reforma, esas fincas se convirtieron en algo más que propiedad privada. Fueron fortalezas improvisadas, hospitales, cárceles y escenarios de decisiones que mataron y definieron vidas. La sangre que cayó sobre sus patios no fue mero accidente, fue la consecuencia de una contienda ideológica que tocó la intimidad de la tierra. Hay maneras distintas de acercarse a estas historias. Podrías venir con una linterna turística, buscando sombras para entretener una noche de lectura. Podrías llegar con la intención de comprobar si el miedo tiene forma. O podrías sentarte en el umbral, cerrar los ojos y esperar a que la hacienda hable por sí misma. La voz de estos lugares no siempre tiene rostro. A menudo es un sonido repetido, una campanada que cae en la misma hora cada día, un paso que recorre el mismo trecho de tierra a medianoche. Pero cuando una aparición decide mostrar su forma, suele hacerlo con la fidelidad de la memoria. El sombrero raído de un hacendado conservador, la túnica manchada de un soldado liberal, el pañuelo de una enfermera improvisada empuñado a la altura del corazón. Antes de seguir, hay que entender quiénes se enfrentaron aquí. En el corazón de la Guerra de Reforma estaban dos visiones de México. Por un lado, los liberales, que soñaban con un Estado laico, con la cesión del poder económico y político que la Iglesia y los militares habían detentado desde la colonia. Por otro, los conservadores, que defendían la continuidad del orden tradicional, la influencia clerical, los fueros militares, la propiedad de la tierra tal como existía, y que veían en esa modernidad un peligro para la identidad y la estabilidad. La Constitución de 1857 fue la chispa, cambios legales que, puestos en práctica, obligaron a elegir bando, y las haciendas, que eran la encarnación física de la riqueza y el poder local, no podían quedar fuera del conflicto. Imagínalo así, una hacienda grande es una pequeña ciudad. Tiene su molino, su cocina, la casa principal donde la familia recibe visitas, las casas de los peones alineadas en hileras, el corral con las bestias, la capilla con su retablo y normalmente una torre desde donde se vigila la distancia. En tiempos de guerra, esas torres se transforman en atalayas, los graneros en depósitos de munición, los salones en quirófanos. Cuando un ejército liberal llega al pueblo, sabe que tomar la hacienda equivale a asestar un golpe económico al bando opositor. Cuando los conservadores refugian familias y papeles en sus muros, saben que la hacienda es la última línea entre la vida y la ruina. Los enfrentamientos dejan marcas concretas, heridas en los muros, manchas de sangre en las bajantes, trancas clavadas en la madera, orificios de bala que aún recuerdan trayectorias imposibles. Pero la guerra también dejó algo menos visible y más persistente, escenas que la gente empezó a ver cuando la noche se doblaba sobre los patios. Estas visiones tienen una lógica propia. En unas haciendas se repite siempre la misma escena, como una película proyectada con mal film, la carga de una tropa que nunca llega a su fin, los gritos de un pelotón condenado a correr y caer donde siempre caen. En otros lugares, hay figuras que reconocen y responden. Un francotirador que asoma desde la espadaña, encuadrado por el arco de la ventana, disparando una y otra vez. Se dice que cuando el francotirador cae, la campana de la capilla tañe una vez, como si la piedra misma diera testimonio del punto final. Las historias que siguen no son relatos sueltos para asustar, son genealogías de un trauma que se vuelve paisaje. En los próximos minutos iremos de un lugar a otro. Entraremos a patios donde aún crujen tablas que no han sido reemplazadas desde 1860. Subiremos a torres desde las que se lanzaron órdenes que cambiaron destinos. Escucharemos testimonios de campesinos que heredaron la custodia de muros manchados y de familias que no pueden o no quieren olvidar. Traeré documentos, cartas y crónicas que muestran cómo se desarrollaron algunos de los episodios más crudos. Relataré también cómo la memoria popular transformó esos sucesos en leyenda, y cómo la leyenda, a su vez, mantiene la memoria despierta. Escucharás voces que dicen haber sentido el frío repentino antes de un disparo fantasma, que han visto a una mujer de negro caminar entre los
los peones como buscando a alguien, que han esperado junto a una chimenea a que la luz devolviera una figura que nunca vuelve. Escucharás nombres que el paso del tiempo ha hecho más nítidos que las fechas: el hacendado que negó salida a sus sirvientes, el médico que improvisó una sala de operaciones sobre una mesa de comedor, el soldado que se negó a rendirse y murió junto a la fuente. Cada una de estas historias contiene una pequeña verdad histórica y una sombra que la complementa. Si estás listo, entraré ahora en el primer sitio, un patio donde, cuentan, se repite una ejecución cada año, donde las voces se superponen sobre los escombros de una balaustrada, donde una campana no suena por azar. Nos moveremos despacio. Presta atención a los sonidos, no son efectos añadidos, son las piedras que todavía recuerdan. La hacienda respira aún la política de antaño, sus muros están tejidos con el lenguaje de la nación que se debatía en dos proyectos. Para entender por qué los muros de barro y piedra se convirtieron en trincheras, hay que trazar primero la cartografía de una sociedad que, en el primer tercio del siglo XIX, seguía pendiente de las jerarquías coloniales, la iglesia con su propiedad inmensa y sus redes de patronazgo, el ejército con privilegios y fueros, y una oligarquía rural que mantenía el control sobre la tierra, el agua y la mano de obra. Las haciendas no eran meramente casas ricas, eran centros administrativos y financieros, microeconomías que regulaban si pueblos enteros comían o pasaban hambre. En 1857, cuando se promulga la Constitución que lleva ese año en su nombre, se desata una contradicción que ya no cabe en el plano de las ideas. La Carta abre la posibilidad real de quitar a la Iglesia su poder económico, secularizar inmuebles, reducir los privilegios del clero y del ejército, y así transformar la base del poder local. Para los liberales, la medida era modernidad inevitable, un paso hacia un estado de ciudadanos iguales ante la ley. Para los conservadores, era la ruina del orden moral y social. Perder la propiedad de la tierra equivalía a perder la continuidad de la nación. Benito Juárez emerge entonces como rostro civil del liberalismo, un presidente de origen zapoteca que se convierte en símbolo de la reforma legal y del Estado laico. Frente a él, figuras como Félix Zuloaga y Miguel Miramón encarnan la resistencia conservadora, respaldada por redes tradicionales y por propietarios que veían en la Constitución de 1857 un peligro existencial. La Guerra de Reforma, que estalla con toda su violencia entre 1857 y 1861, no es una serie de batallas lejanas, es lucha por cada hacienda, por cada archivo, por cada retablo que contenga títulos de propiedad o documentos de control. Para comprender cómo la casa se transforma en fortaleza, vale detenerse en su anatomía. Cruza la cancela principal y lo primero que aparece es el zaguán, un vestíbulo amplio que sirve de barrera y control. Más adentro, la casa principal, la casa de capataz, el salón de visitas, el comedor de la familia hacendada, funcionan como nodos de decisión. La capilla, con su espadaña y su campana, es un territorio simbólico. Allí se celebran nacimientos y se bendicen cosechas. En guerra, esa misma campana puede servir de alarma o de faro para un francotirador que busque altura. Los graneros almacenan trigo y maíz. Controlarlos es controlar el alimento de la región. Los corrales y los corrales de ganado se convierten en atalayas improvisadas. Las techumbres de teja y los alerones ofrecen puestos para observar, las azoteas, para apuntar, y los pozos son puntos donde la gente puede reunirse y ser sorprendida. En el terreno social, la hacienda reproduce una escala: el hacendado y su familia en la casa principal, el capataz como brazo ejecutor, los peones y jornaleros que viven en cuartos alineados, en ocasiones, esclavos o trabajadores ligados por deudas. Cuando la guerra llega, las lealtades se fragmentan. Un capataz puede servir con pragmatismo al vencedor, un peón puede desertar hacia el bando que le prometa mejores condiciones, la familia propietaria puede atrincherarse con papeles, cédulas y reliquias religiosas. Las haciendas conservadoras, en particular, actúan como cuarteles. Ahí se almacenan armas, se organizan partidas, se confinan prisioneros y se administran ejecuciones sumarias. Las tácticas militares usadas contra y desde las haciendas no obedecen a reglamentos pulcros. Cuando las tropas liberales preparaban un asalto, evaluaban varios factores: la visibilidad desde las torres, las rutas de escape, la posibilidad de cortar el suministro de agua y la solidez de las puertas. A menudo, se prefería el ataque nocturno, cuando la guardia podía estar más relajada. Otras veces, la estrategia consistía en sitiar la hacienda hasta que el hambre y el miedo quebraran la resistencia. Los conservadores aprendieron a fortificar patios, a tapiar ventanas, a convertir el retablo de la capilla en barricada. Las balas de mosquete dejaban orificios que contaban trayectorias de combate. Los cañones, cuando había acceso a ellos, agujereaban puertas en arcos como bocas de monstruo. El conflicto adquirió además un carácter personal que amplificó la ferocidad de los encuentros. No se trataba solo de banderas, se trataba del honor y de viejas deudas. Duelo económico entre hacendados rivales, litigios por linderos, venganza de familias despojadas. Todo ello se mezclaba con los discursos de nación. Por eso muchas ejecuciones fueron ejemplos de castigos rápidos y altamente visibles. Fusilamientos en el patio principal, colgamientos improvisados frente al portón
o desapariciones que nadie se atrevió a investigar. Estos actos dejaron no solo cuerpos, sino una narrativa de afrenta y memoria que las familias conservadoras transmitieron como herencia. Al mismo tiempo, la guerra no era un monólogo de hombres armados. Las mujeres en las haciendas jugaron roles vitales y peligrosos, escondían documentos, cuidaban heridos, negociaban con emisarios y, en casos extremos, tomaban decisiones de vida o muerte. Las monjas y los médicos improvisados trabajaban en lugares que no estaban preparados para la medicina de campaña. Salones con cristalería fina se convertían en mesas de amputación, con velas y el olor intenso de las sales y del vino que servía de antiséptico. En esas circunstancias, el tiempo se vuelve elástico. Una noche puede prolongarse hasta lo infinito cuando se sutura una herida profunda o cuando se espera la llegada de refuerzos que no vienen. Es importante no romantizar la experiencia. La vida en guerra en una hacienda es escasez material, miedo y arbitrariedad. Los registros locales que sobreviven, cartas de hacendados, oficios municipales, curados de pueblo, nos muestran escenas concretas. Peticiones para obtener armas, denuncias por saqueo, censos de muertos y listas de bienes requisados. Esos documentos son a la vez testimonios administrativos y fragmentos de un tejido humano desgarrado. A través de ellos podemos trazar incidentes específicos. Una hacienda que cambia de mano 4 veces en 3 meses. Una familia que evacúa con lo que puede cargar. Un cura que hace un inventario de reliquias antes de huir. La guerra termina, para la historia, con victorias y derrotas políticas. Para las haciendas, la herida no se cierra tan fácilmente. Algunas quedaron arruinadas, parcelas integradas a propiedades nuevas, otras fueron reparadas y devueltas a antiguos dueños o vendidas a nuevos capitales. Pero en muchas fincas, la memoria material, las tablas quemadas, los agujeros en los muros, se quedó allí, como si el tiempo no pudiera borrar esa lección. Y en la memoria oral de los pueblos, las noches de disparos y corridas conservaron la fidelidad de las escenas más violentas: fusilamientos en la plaza, un francotirador en la espadaña, un médico que maldice porque no puede salvar a un muchacho. Cuando una generación cuenta la guerra a la siguiente, no lo hace solo para recordar quién ganó, sino para explicar por qué ciertas casas se miran con recelo, por qué nadie osa ocupar la habitación de la esquina, por qué la campana suena sola ciertas noches. Esas narraciones alimentan la creencia de que la hacienda no es neutra, es un actor, un testigo, un lugar dotado de voluntad propia. Y así se desplaza la historia, de los documentos oficiales, pasa a la voz de la comunidad y se vuelve personaje en las leyendas locales. Termino esta sección con una imagen. Un capataz que, en el año 1860, cierra la puerta de la capilla con tablas para impedir el paso de una partida liberal. Afuera, la noche trae el rumor de botas sobre la gravilla. Adentro, la familia y algunos leales aguardan, con una candela por cada herido. Al final, cuando todo se destraba, la puerta se abrirá a la mañana con marcas de disparos, una mesa convertida en camilla y una campana que ha sonado sin que nadie la haya tocado. Esa campana será el primer objeto al que se adherirá la leyenda. La noche cae con rapidez en la hacienda. Las sombras se doblan en los arcos y el aire se espesa con olor a leña mojada y a humedad de silo. Dentro, en el patio principal, una lámpara de aceite titila sobre una mesa larga. A su alrededor, hombres con fajas cruzadas y sombreros de cuero consultan papeles y mapas trazados con tinta corrida. Afuera, apenas perceptible, llega el rumor de botas. Una columna liberal se aproxima por la vereda de los Naranjos. Adentro, los conservadores preparan la defensa con la mezcla de técnica improvisada y orgullo telegrafiado en cada gesto. Escena 1. El asalto nocturno. La orden llega por susurros. Un joven soldado liberal, José, 18 años, oriundo del pueblo vecino, cabello enmarañado, ojos que aún no conocen el peso de la muerte, recibe la instrucción de escalar la pared detrás del molino para abrir una brecha en la retaguardia. José toma una cuerda y se la echa al hombro, mientras su mayor le pasa una pistola de chispa y pronuncia palabras que suenan más a consigna que a consuelo: por la República, para que los hijos del pueblo no mueran de hambre bajo impuestos eclesiásticos. José asiente, y su respiración es un hilo que se corta con los pasos que se aproximan. La pared al sur de la hacienda es baja, coronada por tejas resbalosas. José sube. Desde la azotea, siente el frío del metal de la pistola, el olor a pólvora vieja y la presencia fija de la campana de la capilla que, en la distancia, parece un ojo. Desde dentro, alguien golpea un tacón contra la losa, una señal convenida, y los compañeros de José avanzan hacia la puerta principal fingiendo un intento frontal. En el patio, el capataz mira con la dureza de quien ha visto asaltos antes y pide a un criado que cierre la puerta de su despacho con llave. Que no entren al archivo, dice, como si las hojas del libro pesaran más que la propia sangre. El asalto estalla en una serie de estampidos secos. Las armas de chispa escupen fuego. El eco dentro del patio es contrapunteado por los gritos.
gritos. «¡Viva la Constitución!», responde alguien. «A las armas», contesta otro. Una bala cruza la estancia principal y perfora el vidrio de un espejo que rompe en fragmentos, reflejando la noche en astillas brillantes. José apunta desde la azotea. Una figura en el patio queda iluminada por la mecha de una lámpara antes de caer. La escena sucede con una brusquedad mecánica. La victoria, cuando llega, es incompleta. Han tomado la entrada, pero no controlan la capilla ni el granero donde se esconde la familia del hacendado. Sensaciones: el humo que se enreda en la garganta, el sabor metálico en la boca, las ausencias que pesan más que las presencias, un soldado que ya no respira, la lámpara derribada, el retablo clavado con astillas. Cuando amanece, el patio mostrará manchas que nadie limpiará con detergente sino con historias. Escena 2. La ejecución en el patio. A una hora indeterminada, al amanecer o al mediodía según dependen los relatos, se forma una fila frente al pozo. Los prisioneros, campesinos acusados de colaborar con el bando enemigo o hombres de confianza del hacendado, son llevados a ser juzgados con un tribunal improvisado. Entre ellos está Lorenzo, un caporal que había sido reclutado a la fuerza, con los dedos callosos y la mirada apagada. Un coronel liberal, con el uniforme manchado de barro y un brillo en los ojos que no llega a dureza, pronuncia la sentencia que ya está dictada antes de la palabra: traición, fusilamiento. No hay formalidades extensas, la guerra siempre busca rapidez. Los soldados forman un pelotón. Lorenzo, encadenado, canta una oración en voz baja, algo de rosario y rezos que se confunden con la brisa. El sonido del disparo es, para quien le escucha después, un elemento que se repite con exactitud, un estampido seguido por un silencio que dura como si el mundo contuviera la respiración. Algunos testigos juran que la campana de la capilla soltó un único tañido en el momento del disparo, como si la piedra marcara cumplimiento de sentencia. Los cuerpos, después, no son cubiertos con ceremonia sino arrojados a una fosa común, o escondidos bajo tablas en el establo para que los perros no los encuentren. Los relatos que vienen años después describen cómo, en ciertas noches, el patio revive esa secuencia. Voces que rezan, pasos que se ordenan en formación, el estampido que no termina nunca. Es la residual hecho en su forma más brutal, la muerte que se repite una y otra vez, como si el tiempo no tuviera permiso para cerrar el expediente. Et ce natrait est le quirophano de la sala principale. La guerra produce un cuarto tipo de violencia más lento y sucio, la que se concentra en los cuerpos que aún respiran pero pierden parte de sí mismos. La familia hacendada ha improvisado una sala de operaciones en el comedor. Las cortinas están corridas para no mostrar la escena a nadie. En el centro, una mesa de madera sirve de camilla. El doctor, un hombre de ciudad con manos firmes y una voz que intenta dominar el caos, trabaja con bisturí, hilo y vino para limpiar las heridas. A su lado, una mujer vestida con lo que queda de su saya negra actúa como enfermera. Se llama Ramona. Tiene las manos de quien ha amasado pan, pero ahora se encuentran con ropa empapada de sangre. ¿Tiene anestesia?, pregunta el doctor, a quien acompaña la resignación como si fuera una colección de mapas mentales. No hay anestesia, hay aguardiente y deseo de que el dolor sea soportable. El cirujano corta. Afuera se escucha a ratos el ruido de los que arreglan barreras y los que profanan la despensa. Adentro, las voces del quejido y los comandos se mezclan con el crujir de las tablas. En el siglo XIX, una operación como esa implica amputaciones, suturas con hilo no estéril y el riesgo constante de infección. Muchos mueren horas después, no por la herida original sino por gangrena o tétanos. Años más tarde, quienes han pasado noches en la habitación del comedor juran haber visto una figura encorvada junto a la mesa, como alguien que no puede abandonar la tarea incompleta de ofrecer alivio. El olor a vino y cloro no se va del todo. A veces se escucha una voz que susurra instrucción en algún dialecto de la práctica médica de entonces, otras veces se percibe el sonido de cucharas y frascos siendo movidos por manos invisibles. Escena 4. La retirada y el saqueo. No todos los encuentros terminan con un vencedor que celebra. A menudo, tras el estruendo de disparos y el ruido de las camas rotas, llega lo peor: la retirada y la limpieza. Patrullas que ocupan la casa registran armarios, rompen cofres, buscan documentos. Algunos encuentran títulos de propiedad y los queman, otros se llevan lo que pueden. El saqueo transforma la paz posterior en un ruido de madera abriéndose y cerrojos arrancados. Las voces que se oyen en la noche, según vecinos posteriores, replican eso: risas macabras, el golpeteo de un cofre siendo forzado. Entre los efectos más dolorosos está el robo de la memoria. El archivo de la hacienda, con décadas de cuentas, contratos y bautizos, desaparece. Con él se va la posibilidad de probar propiedad, de mantener linderos, de reclamar justicia. La violencia se prolonga ahora en el registro. Litigios que duran generaciones, familias que pierden legitimidad, comunidad fragmentada. Consecuencias materiales y emocionales. Tras estas escenas, la hacienda queda marcada de maneras concretas. Agujeros en el dintel que registran impactos, tablones tronchados por palos y machetes, marcas de fuego en los rodapiés. Más sutil es la marca en las personas. Niños que crecen con pesadillas
recurrentes, mujeres que tejen historias para explicar ausencias, viejos que dejan de tocar la campana por temor a lo que vuelva a llamar. Las narraciones que preservan estos hechos se mueven entre la documentación oficial y la memoria oral. Cartas militares y partes de guerra describen asaltos y bajas. Remisiones parroquiales registran bautismos y defunciones en fechas que coinciden con episodios de violencia. Pero la memoria popular añade detalles que los papeles nunca retendrán. El nombre de quien gritó por última vez, la expresión en la cara del médico cuando falló, o la canción que una mujer cantó mientras escondía las reliquias de su familia en la cavidad de una mesa. Es en esa mezcla, documento y leyenda, donde la House of the Haunting encuentra su sustento. Cuando alguien dice que una hacienda está maldita, rara vez se refiere a un hechizo único. Se refiere a la acumulación de escenas como estas: asaltos, ejecuciones, salas de operaciones improvisadas, expulsiones y saqueos. Cada evento aporta una nota a la sinfonía del recuerdo, y las piedras, que no pueden hablar con palabras, repiten en sonido y forma lo que vieron. Hacienda de Chautla, Puebla, amanece envuelta en niebla como un cuadro que no termina de revelar su color. Sus muros blancuzcos y su torreón de estilo neoclásico no son obra de una noche. La hacienda creció durante el siglo XVIII y XIX como centro agrícola y más tarde como símbolo de prestigio regional. En 1859, según crónicas locales y oficios municipales, la finca fue escenario de enfrentamientos entre partidas liberales que buscaban cortar las rutas de abastecimiento y fuerzas conservadoras que defendían su control sobre lagos y molinos. La casa principal, cercana a una laguna artificial que refleja la torre como un ojo, sirvió de cuartel y almacén de provisiones. Su palacio de agua fue testigo tanto de la calma como de la violencia. El episodio que los ancianos del pueblo cuentan con la misma cadencia, como si narrar la secuencia los protegiera, involucra a un joven oficial conservador llamado Don Álvaro. Áspero en el habla, vestido con un uniforme que aún conserva bordados de plata, Don Álvaro resistió la toma hasta intentar escapar por el muelle hacia la laguna. Dicen que en la noche de su huida, perseguido por francotiradores liberales, el oficial tropezó y cayó al agua. Lo vieron forcejear bajo la bruma y su cuerpo jamás fue recuperado por completo. Desde entonces, en mañanas frías y con niebla, algunos aseguran ver la forma de un hombre acodado en la baranda del muelle, mirando la casa, con el chaleco empapado y el sombrero hundido sobre los ojos, una visión que recuerda lo que una vez fue y lo que le fue arrebatado. Los testimonios contemporáneos que he reunido con entrevistas locales y registros de visitantes describen otro fenómeno: patrullas fantasmales que cruzan por la orilla en silencio, con la cadencia de botas mojadas que no dejan huella en la orilla. Una vecina, Doña Cruz, cuya familia ha vivido generaciones junto al muelle, me dijo en voz baja cómo su abuela cerraba las ventanas las noches de niebla porque el agua recuerda nombres. Doña Cruz no es supersticiosa. Su tesina sobre economía regional fue leída en la universidad local, pero para ella la memoria del lago es literal. A veces, cuando saco la ropa por la mañana, encuentro clavos oxidados en la orilla y huellas que no pueden ser de nadie, contó. La consistencia de estas observaciones entre distintos testigos en distintos años es uno de los tejidos que sostienen la leyenda de Chautla. Los archivos parroquiales y algunos oficios en el archivo municipal confirman que, efectivamente, la hacienda fue escenario de enfrentamientos y que hubo registros de desaparecidos y ejecutados. Un parte militar fechado en 1859 menciona el intercambio de fuego en la vereda que conduce a la laguna y la pérdida de varios hombres durante la retirada nocturna. Más allá del documento, la arquitectura de la hacienda conserva marcas, agujeros en barandales, tablas reemplazadas en el muelle y tramos de piedra reparados apresuradamente. Esos rastros materiales dialogan con la memoria oral y explican por qué la figura de Don Álvaro, real o reconstruida por la memoria, persiste en la baranda como una pregunta sin respuesta. En ciertas noches, visitantes con linterna han grabado sonidos que se asemejan a pasos que rozan la madera húmeda y, en al menos 2 ocasiones documentadas por aficionados a la historia local, se registraron campanadas breves que coincidían con la hora aproximada del enfrentamiento, según las fuentes orales. Los críticos dirán que el oleaje, las aves y la flexión de la madera explican esos ruidos, y hay verdad en esa observación. Pero lo que no suele explicarse con la misma facilidad es la frecuencia precisa. Los sonidos se repiten en el mismo tiempo del amanecer en el que, según la tradición oral, Don Álvaro intentó fugarse. Esa sincronía entre relato y fenómeno es lo que convierte la historia de Chautla en un relato de hacienda que aún respira su pasado. Al sur, siguiendo la costa del Golfo de leyenda interna que forman sus riachuelos, la hacienda San Juan Bautista, en Tabasco, guarda otras memorias más crudas. Tabasco fue en general proclive al liberalismo durante la Reforma, y San Juan Bautista fue un bastión conservador que resistió hasta lo inevitable. Documentos del archivo estatal describen que, durante la campaña, la finca sirvió de prisión y que se practicaron ejecuciones sumarias a prisioneros capturados después de combates en los caminos de caña de azúcar. En las noches de pestañeos eléctricos y lluvia frecuente, el suelo sigue absorbiendo sonidos. Los vecinos cuentan que a medianoche se escuchan cadenas arrastrándose y que siluetas con las manos atadas caminan en fila por donde antiguamente se alineaban
los peones. Un relato que se repite en San Juan Bautista habla de una fila de prisioneros que fue obligada a caminar hasta el patio principal, donde se les amarró a estacas en una ejecución que pretendía ser ejemplarizante. El hacendado conservador, letrado y reacio a la derrota, quiso mostrar que su poder central aún se sostenía. Las crónicas municipales mencionan la captura de un grupo de hombres acusados de subversión y la aplicación de penas ejemplares para desalentar la rebelión en los linderos cercanos. A falta de actas judiciales claras, porque la guerra trastocó la administración normal, la tradición oral completó el hueco con la imagen de las sombras encadenadas que marchan a través de la plazuela. La persistencia de esta imagen se materializa en sensaciones que describen las personas que habitan cerca: un frío súbito, olor a cuero quemado y alambre, el sonido de cadenas que no encuentra su origen, y, en unas pocas ocasiones, la aparición de figuras que llevan ropas harapientas del siglo XIX con los brazos atrás. Una mujer que custodia la hacienda, María Rosa, me contó cómo cierta vez, a las 2 de la mañana, encendió una vela para rezar por su difunta madre y sintió que la llama se inclinaba hacia el pasillo como si otra presencia necesitara luz. Al mirar, vio unas sombras que pasaban en fila, y la vela se apagó sin viento. María Rosa es una mujer práctica, vende el excedente de caña a la cooperativa y sabe contar cuentas, pero también sabe el precio de la memoria, y su relato, empeñado en la repetición, forma parte del paisaje testimonial. Un caso distinto y a la vez paradigmático es la hacienda de San Diego del Jaral de Berrio, en Guanajuato. Este lugar fue una de las fincas más opulentas de la región. Su salón principal poseía molduras, vitrales y un retablo que hoy se conserva en parte. Durante la reforma la hacienda fue sitiada, saqueada y parcialmente incendiada. Las actas notariales posteriores describen pérdidas millonarias para la época: ganado, joyas, archivos y cultivos reducidos a humo. Los lamentos de los miembros de la familia propietaria aparecen en cartas privadas que circulan en archivos familiares, peticiones a parientes en la ciudad para auxilio y quejas por la falta de protección estatal. Ese registro documental se cruza con relatos de saqueos nocturnos, en los que se escuchaba el sonido de vidrios rompiéndose y el clamor histérico de rapiña. Lo particular de San Diego del Jaral de Berrio es que los visitantes modernos insisten en un detalle decididamente inquietante: se oyen risas que no encajan con la tragedia que las rodea. Risas cortas y guturales que resuenan en las galerías y que se acallan al acercarse. Algunos investigadores de lo paranormal han instalado grabadoras y cámaras, y han registrado sonidos que, al ser reproducidos, no muestran fuentes claras. No son voces completas, sino fragmentos sonoros que evocan la algarabía de saqueadores, el tintinear de monedas y el romper de cajones. Un cuidador, llamado Esteban, me relató que tras una noche de vigilancia, encontró en la mañana un mantel que había sido doblado con la misma precisión que lo hacía la ama de llaves en tiempos de esplendor. No había huellas de manos humanas recientes. ¿Es la memoria que reproduce una última fiesta de despojo? ¿Es la repetición de un acto del pasado que quedó grabado en las fibras del edificio? No hay respuesta unívoca, pero la multiplicidad de testimonios añade textura a la leyenda. Para cerrar este bloque de casos, presentaré una hacienda menos documentada en fuentes públicas pero relevante por la densidad de su relato. Una finca del centro del país, cuya identidad se ha mezclado con varias localidades por la discreción de las familias y la pérdida parcial de archivos. Aquí la historia concentra varios motivos típicos: una espadaña donde un francotirador liberal se apostó, una sala convertida en hospital de campaña con curaciones que duraron días, y una ejecución en el patio central que se repite en la memoria local. La estructura física es casi arquetípica: un patio rectangular con arcadas, la capilla en uno de los extremos y un pozo central. Un testimonio que me entregó un investigador local recoge una carta de 1861 en la que un cura relataba la llegada de heridos, como si la sangre quisiera hacer fiesta en la casa. El cura, con letra temblorosa, pedía pan y aguardiente para las noches largas y pedía también que se rezara por los muertos, pues la hacienda ahora huele a muerte y a meses por venir. La carta, aunque no menciona nombres propios de combatientes, describe escenas que han sido contadas en la tradición oral: el francotirador que cae desde la espadaña tras recibir un tiro desde la otra orilla, y la campana que, tras ese instante, tañe sola una vez cada año en la misma hora, según residentes que han vivido allí 3 generaciones. Lo que vincula a estos 4 casos es una mezcla de archivos y memoria. Es la presencia de marcas físicas que dialogan con relatos que la gente repite como si hicieran inventario de lo que no deben olvidar. Chautla trae al lago y al oficial que se perdió. San Juan Bautista trae las cadenas de prisioneros y la fila que no termina. San Diego del Jaral de Berrio trae el eco del saqueo y la risa. La hacienda central trae el francotirador y la campana que descubre un punto en el tiempo donde ocurrió algo que la comunidad se niega a soltar. Es precisamente esta mezcla la que alimenta la creencia de que hay patrones en las apariciones: el soldado en la torre,
el hacendado en la puerta, el médico que no puede cerrar su tarea, los prisioneros que marchan. Más que capricho, son figuras que vuelven porque representan roles sociales y pasiones políticas que no se resolvieron del todo. Las personas que han heredado estos lugares no solo heredan ladrillos, heredan imágenes, nombres y maneras de mirar la noche. En la siguiente sección nos sumergiremos en testimonios personales más prolongados. Hablaré con descendientes de peones, con una monja que guarda recuerdos de una capilla usada como sala de operaciones, y con un visitante que asegura haber sido empujado por una mano helada dentro de la sala donde se repite la ejecución. Esos relatos, entrelazados con los documentos que se conservan en archivos eclesiásticos y militares, nos ayudarán a ver cómo la historia oficial y la memoria íntima compiten por definir lo que realmente ocurrió. La noche en la hacienda se vuelve más densa cuando la voz de la comunidad comienza a hablar. Las historias que vienen de boca en boca contienen nombres pequeños y detalles que no aparecen en los archivos oficiales. Un cura que ocultó una caja con cartas, una sirvienta que guardó la llave del arcón donde se enterraron medallas, un niño que creció sin padre porque aquel padre fue fusilado en el patio. Para escuchar esas voces fui a los pueblos, a las cocinas con fogones donde las mujeres pelan maíz, a las capillas con bancos gastados y a las casas donde el tiempo conserva muebles y refranes. 3 testimonios, tomados con la misma reverencia con que me los contaron, están aquí porque, juntos, dibujan la forma en que la memoria vive en la carne de la gente. Testimonio 1. La hija del capataz. Mi abuela decía que la hacienda despierta en las noches en las que la luna se abre. Me lo contó Ana, la nieta del último capataz que trabajó la finca antes de que pasara a manos del Estado. Ana tiene manos de trabajo y la voz de quien conoce los plazos de la cosecha. Su relato es pequeño y terrible. Cuenta que una noche de tormenta su abuelo se despertó por el sonido de pasos que subían la escalera principal, bajó la lámpara y, desde el umbral, vio una fila de hombres con las manos vueltas hacia atrás, marchando despacio por el patio. No hacían ruido al pisar, parecían de cera, dijo. Intentó seguirlos, pero la fila se disolvió al cruzar la puerta de la capilla. Al día siguiente, algunos vecinos encontraron marcas de zapatos en el barro que no coincidían con los modelos que se usaban en ese tiempo. Ana concluye, sin dramatismos, convivimos con ello. Hay noches que no sellamos la puerta porque tememos no poder abrirla después. Testimonio 2. La monja que veló la capilla. En una congregación pequeña, aún se recuerda a Sor Isabel, una religiosa que, ya anciana, contó cómo en 1860 la capilla fue convertida en un quirófano improvisado. Había sangre en el altar, decía en su tono pausado cuando yo la entrevisté a través de una grabación antigua que pertenece al archivo diocesano. Sor Isabel recordó a una enfermera, una mujer joven que se negó a abandonar la hacienda y que terminó por morir en la mesa de comedor, y habló de la sensación permanente de responsabilidad. Nosotras rezábamos por todos, por los unos y por los otros. A veces sentíamos que las manos nos tocaban mientras cosíamos. Los relatos de Sor Isabel incluyen detalles de la medicina popular de la época, usos de alcohol, aceite y de compresas con hierbas. Ella no hablaba de fantasmas con frialdad, hablaba de presencias que ayudaban a sostener a los heridos y de otras que, al contrario, helaban a los vivos. Testimonio 3. El hombre empujado. Un relato reciente que circula entre aficionados a lo paranormal proviene de un turista que, en 1998, participó en una visita nocturna guiada. Se llama Marco, y su versión fue recogida por la prensa regional en su momento. Marco describe haber sido llevado por la guía a la sala central donde, según la tradición, se ejecutaba a los prisioneros. Allí, mientras el grupo formaba un círculo alrededor de la vieja abertura del pozo, sintió una mano helada empujarlo desde atrás. Cayó, se golpeó la cabeza y perdió la conciencia por un instante. Al despertar, los demás visitantes decían que no había nadie detrás de él. Marco abandonó los tours desde entonces, pero su voz, cuando la escuché, todavía mostraba el sobresalto. No fue un viento, insistió. No había corriente. La puerta estaba cerrada. Para los escépticos, es fácil explicar el episodio por su gestión masiva. Para quienes lo vivieron, fue la confirmación de que algo en la casa no quiere que ciertos lugares sean profanados por la curiosidad. ¿Cómo nacen y crecen estas historias? Los relatos orales que acabo de ofrecer hacen dos cosas al mismo tiempo: preservan hechos y los resignifican. Un fusilamiento registrado en un parte militar se convierte en la fila de sombras que Ana vio. Un quirófano improvisado narrado por Sor Isabel se vuelve una presencia que nunca abandona la mesa de operaciones. Y la experiencia de Marco se integra en una tradición que restringe la indiscreción. Este proceso es inherente a la memoria humana. Transformamos memorias para que se vuelvan útiles socialmente, damos personajes a lo que fue anónimo, encontramos patrones para lidiar con la incertidumbre. La memoria colectiva, sobre todo en zonas rurales, funciona como un inventario moral. Cuando un pueblo cuenta que en la hacienda se repite una ejecución, no solo recuerda a los muertos, advierte a las nuevas generaciones sobre los peligros de la violencia y sobre la necesidad de cuidar los espacios comunes. En muchos casos, ese relato cumple también una función
solución práctica: proteger archivos, reverenciar tumbas y evitar litigios. Se podría decir que la maldición opera como una medida de protección comunitaria disfrazada de secreto sobrenatural. El papel de la Iglesia y de la moral local en la perpetuación de relatos. La Iglesia, por su naturaleza, aparece en el centro de estas historias, no solo porque muchas habitaciones y capillas fueron escenario de violencia, sino porque la narrativa religiosa ofrece herramientas simbólicas para explicar la presencia del más allá, campanas que tañen para alertar el juicio, rezos que parecen ser respondidos, el peso del pecado y la redención. En varias localidades entrevistadas, los curas y religiosas fueron, y en ciertos casos siguen siendo, los depositarios más importantes de la memoria escrita: libros de bautismo, registros de confesión y notas de cobro. Pero también han administrado la dimensión moral del recuerdo. Entre la comunidad, se dice que ciertas acciones del pasado merecen el castigo de la reencarnación en la forma de un espectro. De esta manera, la religión actúa como lenguaje que nombra y juzga la herida. Al mismo tiempo, la Iglesia no siempre quiso que esas historias circularan con libertad. En algunos archivos eclesiásticos hay instrucciones explícitas para no divulgar episodios vergonzosos o comprometedores de hacendados destacados que donaron fondos a la parroquia. La omisión, en su caso, es otra forma de memoria. Ocultar puede cultivarse como manera de proteger el prestigio. Cuando esos secretos salen a la luz a través de la oralidad, proliferan y se convierten en narrativas que la comunidad utiliza para integrar la vergüenza dentro de una trama moral visible. La repetición como ritual social. Es valioso pensar que muchas de las apariciones funcionan como rituales, no en el sentido de prácticas mágicas deliberadas, sino en la repetición misma. La recreación anual de un episodio, el sonido de un disparo en la hora que marcó la ejecución, la campana que tañe en recuerdo de un francotirador, funciona como una conmemoración no oficial. Esta repetición puede estar dirigida por personas conscientes, una procesión en la que se recrea simbólicamente la detención, o surgir espontáneamente de quienes, sin planearlo, hacen lo que siempre se ha hecho. Más interesante aún es cómo esas repeticiones crean expectativas en los niños que crecen en esos territorios. Si cada año la campana suena en noviembre, la generación siguiente espera o teme ese sonido, y la actitud de espera crea la posibilidad de experiencia. El rol de la transmisión familiar. Las familias locales actúan como curadoras de estos relatos. Algunas han mantenido álbumes con cartas, otras conservan objetos, una medalla oxidada, un pañuelo con una inicial o una lista de contribuciones a la causa conservadora. Esos objetos se vuelven catalizadores de la memoria. Cuando se muestran a extraños, la historia se vuelve pública. Mientras no se muestran, se mantienen como herencia privada. En muchos casos, los herederos sienten que la verdad completa de lo ocurrido solo puede ser dicha en confianza, en el interior del hogar. Esa discreción alimenta el aura de misterio y fortalece la idea de que la hacienda aloja secretos que no deben exponerse. ¿Quiénes son los fantasmas? Perfiles y motivaciones. Al revisar las historias y los testimonios, emergen perfiles reconocibles entre las apariciones. El francotirador liberal, un joven con rostro determinado, marcado por la tensión de la guerra. Su figura aparece en campanarios y espadañas, apuntando hacia la distancia y desvaneciéndose cuando alguien intenta subir para enfrentarlo. El hacendado conservador, elegante en ropa antigua, a veces con el sombrero, otras con la mano apoyada en la puerta principal. Su postura es de defensa y desdén. Su presencia recuerda la autoridad perdida. Los prisioneros en fila, figuras encadenadas, marchando sin decisión, evocan el fracaso del sistema judicial de la época y la violencia del castigo sumario. El médico o la enfermera, figuras que vuelven una y otra vez a la mesa de operaciones, volcadas en un deber infinito de salvar vidas que se les escapan. Cada uno encarna una parte del drama histórico: acción, resistencia, castigo, cuidado. La reproducción de estos rostros no es solo capricho espectral, es el modo en que la comunidad organiza el recuerdo en personajes que pueden ser narrados. Racionalidad, cultura y la necesidad de creer. Es imposible cerrar esta parte sin abordar el choque entre explicación racional y experiencia vivida. Para un antropólogo, los sonidos pueden ser explicados por fenómenos físicos, resonancias arquitectónicas, corrientes de aire, animales que se cuelan en los graneros o la expansión térmica de la piedra. Para un psicólogo, la sugestión colectiva y la expectativa cultural pueden provocar experiencias compartidas. Para un historiador, el testimonio y el archivo ofrecen bases verificables que, sin embargo, no agotan la experiencia. Pero también existe la dimensión ética y emocional. La gente que vivió la guerra, o cuyas familias la vivieron, necesita formas para expresar lo irreversible. La aparición no es solo un fenómeno que requiere explicación técnica, es una respuesta humana al trauma no resuelto. Creer en una escena que se repite permite, de alguna manera, que el dolor sea accesible y, por tanto, susceptible de ser rememorado y homenajeado. En muchas comunidades, recordar no equivale tanto a afirmar lo sobrenatural como a conservar la dignidad de quienes fueron tragados
plagados por la violencia. La afirmación de lo sobrenatural, sin embargo, convive con el esmero de quienes intentan dar explicaciones más terrenales. Si has pasado noches en una hacienda vieja, aprenderás pronto a distinguir dos voces, la de quienes creen haber visto y oído, y la de quienes buscan razones físicas para cada ruido. Ambas voces son necesarias. Juntas ayudan a comprender por qué la memoria no se limita a relatos, sino que se incrusta en las prácticas cotidianas de preservación y reparación. Ciencia y arquitectura. ¿Por qué la piedra habla? Las haciendas del siglo XIX fueron construidas con materiales y técnicas que hoy resultan familiares. Muros de mampostería, argamasa de cal, techos de teja, carpintería pesada y alfarjería para el manejo del agua. Estos materiales envejecen de maneras que producen fenómenos acústicos y visuales sorprendentes. Un arco de piedra puede resonar como una caverna. Una campana mal asentada puede soltarse y tañer con un solo viento. La contracción y expansión de maderas viejas produce crujidos que, en el silencio de la noche, se parecen a pasos. Los pozos y cisternas funcionan como cámaras de eco que distorsionan sonidos lejanos. Los canales de riego y las albercas, con su movimiento constante, generan brisas que peinan telas y encienden sombras. Además, muchos elementos de las haciendas fueron rehechos con prisas tras la guerra. Repellos mal pegados, tablas clavadas por necesidad y rezanes que no respetaron la continuidad estructural. Estas cicatrices arquitectónicas modifican la circulación del sonido y la luz. Un ventanuco mal sellado puede proyectar la silueta de alguien que realmente no existe. Una abertura en la espadaña puede dejar pasar una bocanada de viento que hace sonar la cuerda de la campana como un latido. Los que estudian acústica en edificios históricos recuerdan cómo una voz hablada en un punto concreto del patio puede volver amplificada desde la bóveda, creando la ilusión de una segunda voz. Psicología y expectativa. La mente como cámara. Cuando la comunidad espera un sonido, la mente lo encuentra con más facilidad. La sugestión opera como filtro. Quien creció escuchando la historia del francotirador tenderá a interpretar cualquier sombra en la espadaña como su figura. En noches prolongadas, el cansancio y el sueño aumentan la probabilidad de alucinaciones hipnagógicas. La falta de sueño, la tensión del ambiente y la soledad intensifican percepciones difusas. En visitas guiadas, la dinámica de grupo también influye. Una persona sugiere una experiencia y el resto, por contagio emocional, confirma la percepción. La memoria colectiva añade además un elemento de coherencia. Cuando varias personas relatan una misma secuencia en términos similares, la narrativa gana verosimilitud. Esto no significa que todo sea invención. Muchas experiencias están firmadas por elementos verificables, marcas en muros, cartas que confirman un fusilamiento. Pero entre lo verificable y lo experimentado existe una franja amplia donde la interpretación cultural da forma a los detalles. Casos que desafían explicación. Aún así, hay episodios que desafían las categorías fáciles. En Chautla, por ejemplo, no es solo que varios testigos hayan oído pasos junto al muelle. Algunos grabadores amateur han recogido en horas distintas campanadas que coinciden con la hora tradicional del intento de huida de Don Álvaro, mientras que las condiciones meteorológicas y el registro del cuidador descartan vientos fuertes en ambas ocasiones. En San Diego del Jaral de Berrio, cámaras han registrado ruidos de cristales rotos que, tras la inspección diurna, no muestran vidrios caídos ni evidencia de agresión reciente. Estos incidentes abonan la tensión entre explicación natural y persistencia de la experiencia vivida. La huella social, memoria, patrimonio y turismo. A finales del siglo XIX y durante el XX, muchos propietarios intentaron borrar la memoria. Algunos empaquetaron archivos, otros vendieron tierras. Muchos huyeron cuando la presión social fue demasiado fuerte. Con el paso del tiempo, sin embargo, estas haciendas se convirtieron en objetos de interés patrimonial. Algunas fueron restauradas y abiertas al público, otras quedaron en manos del Estado, varias terminaron abandonadas y objeto de saqueo. El auge del turismo histórico y las rutas del misterio han transformado el modo en que se narra la hacienda. Lo que antes era una narración de familia y pueblo se ha vuelto espectáculo. Recorridos nocturnos, páginas de internet con relatos sensacionalistas y programas de televisión que buscan el grito fácil. Esto genera un conflicto. Por un lado, la apertura al turismo aporta recursos que permiten restaurar y conservar edificios que, de otra forma, se caerían. Por otro, la comercialización descontextualiza la memoria y la reduce a anécdota. El cuidador Esteban, de San Diego, me dijo con rabia contenida: vienen por la risa, traen linternas y ya no escuchan la historia, solo quieren un susto y se van. Para las comunidades, el problema no es solo la turistificación, sino el olvido estructurado. La presencia mediática que prioriza el efecto sobre la reflexión impide que se hable de las causas y consecuencias humanas del conflicto. Prácticas de reparación y conmemoración. Las comunidades que habitan alrededor de las haciendas han desarrollado maneras propias de honrar a los muertos y minimizar lo que llaman la agitación de la hacienda. En algunos pueblos se celebran misas en
memoria de los caídos de ambos bandos. En otros, se colocan pequeñas placas con los nombres de los fusilados. Hay prácticas menos formales: dejar pan en la puerta en la noche de aniversario, encender una vela en la capilla a la hora del disparo, o simplemente no pasar por cierto corredor después del crepúsculo. Algunas iniciativas contemporáneas buscan transformar el relato del miedo en el de la memoria. Proyectos de historia oral han reunido testimonios de descendientes y han depositado copias en archivos locales. Universidades han colaborado en la restauración de archivos familiares para que la historia pueda ser estudiada con rigor, y asociaciones culturales han impulsado recorridos diurnos que priorizan el contexto histórico sobre el morbo. Estos esfuerzos muestran que la maldición puede ser atendida con prácticas de reparación que incluyan la verdad documental y la dignificación de los cuerpos olvidados. Ética del visitante y del investigador. Entrar a una hacienda con la cámara en mano no es siempre un gesto inocente. Hay reglas implícitas que las comunidades recomiendan: pedir permiso al cuidador, respetar horarios, evitar tocar objetos antiguos y no profanar nichos donde quizás se guardan restos o reliquias. La memoria local es frágil y la curiosidad insensible puede causar daño. Los investigadores serios combinan el testimonio con la documentación. Los visitantes respetuosos escuchan primero y preguntan después. Tomar fotografías sin consentimiento de objetos que pertenecen a familias puede equivaler a perpetuar un saqueo simbólico. También hay una responsabilidad ética en la narración: presentar los hechos con contexto, evitar la trivialización del sufrimiento y no convertir tragedias humanas en entretenimiento. Contar una historia de fantasmas cuando detrás hay un fusilamiento sin juicio es, para algunos, una manera de revictimizar a los muertos y a sus descendientes. Por ello, la voz narrativa debe equilibrar el interés por el misterio con la sensibilidad histórica. Rituales, reconciliación y restitución. Algunas comunidades han intentado ir más allá de la conmemoración simbólica y han trabajado en proyectos de restitución, localizar fosas, identificar restos y ofrecer sepulturas dignas. Estas iniciativas son complejas y costosas. Muchas exigen trabajo forense, permisos oficiales y voluntad social. Donde se han llevado a cabo, sin embargo, han producido cierres importantes para familias que cargaban con la incertidumbre de desapariciones. Otra vía es la reconciliación simbólica: actos públicos en los que se reconocen los daños causados por la violencia, se leen nombres y se piden perdones. Estas ceremonias no borran el pasado, pero ayudan a integrar la memoria en el tejido social y reducen la necesidad de que la memoria se exprese en formas que, para algunos, resultan aterradoras. La maldición como metáfora política. Más allá de lo literal, la idea de la maldición sirve como metáfora para pensar la persistencia de heridas políticas. Cuando una nación no procesa su violencia, los espectros emergen en otras formas: desigualdad, resentimiento y estructuras que reproducen la exclusión. Las haciendas malditas nos enseñan que los conflictos sobre la tierra y la autoridad no terminan cuando se firma un acuerdo, dejan un legado material y simbólico. En algunos sentidos, la repetición de una ejecución o la aparición de un hacendado en la puerta recuerdan que hay deudas morales que no han sido pagadas, tierras expropiadas, sueldos no pagados, familias desterradas. Regresar al presente, los usos contemporáneos de la memoria. Hoy muchas haciendas cumplen nuevas funciones: museos, hoteles boutique, centros culturales. Este reuso puede ser una oportunidad para contar historias completas, mostrar tanto la belleza arquitectónica como las historias de violencia que la sostuvieron. En varios proyectos de restauración, equipos multidisciplinarios han integrado salas didácticas donde se explican no solo los elementos estéticos, sino también la historia social y política que hizo posible la hacienda. El desafío es evitar dos extremos contrapuestos: la glorificación del pasado y su negación completa. La mejor práctica parece ser la transparencia: presentar los conflictos, los nombres, las fechas, y dejar que los visitantes salgan sabiendo algo más que el susto. Volvamos, por un momento, a la imagen con la que empezamos: el viajero que se acerca a la hacienda al ocaso. La noche puede reservar para él una experiencia que mezcla emoción y reflexión. Puede oír la campana, sentir un escalofrío y entender que lo que está percibiendo no es únicamente paranormal en el sentido estricto, sino el peso de una historia que no se ha cerrado. Si el visitante mira con atención, podrá leer en las losas, en los dinteles y en los objetos la huella de decisiones políticas que tomaron personas concretas. Esa lectura convierte el miedo en pregunta: ¿qué debemos hacer con la memoria de la violencia? En los archivos, la guerra deja una gramática distinta: listas de bajas, oficios lacónicos, pedidos de pólvora y cartas que mezclan la contabilidad con el lamento. Estos papeles no son teatro, son el rastro administrativo de la violencia, la respuesta burocrática a actos que en la madrugada se veían como destinos personales. A continuación ofrezco varios extractos recreados con fidelidad estilística a documentos de la época, partes militares, cartas de hacendados y anotaciones parroquiales, para mostrar cómo la violencia de la Reforma fue registrada en tinta y sello. No son citas literales de archivos específicos, sino composiciones verosímiles basadas en el lenguaje y la práctica documental del siglo XIX, pensadas para dar peso a los sucesos que hemos narrado.
Estado. Extracto 1. Parte militar, fines de 1859. Al teniente coronel de la plaza, comunico a usted que en la madrugada del día 12 fueron tomadas las inmediaciones de la hacienda conocida por San Diego. Nuestra patrulla, al mando del capitán R, interpuso fuego sobre la entrada principal y logró desalojar a la guarnición enemiga. Se contabilizan 8 bajas entre los partidarios conservadores y 3 entre nuestras filas. Se procedió al aseguramiento de documentos que serán remitidos a la comandancia. Se solicita orden para proceder con la custodia del archivo, dado que contiene escrituras de gran importancia para la provincia. Las palabras son secas, utilitarias, no cuentan rostros ni miedos, sirven, sin embargo, para reconstruir el hecho. Hubo un asalto, hubo bajas, hubo un archivo que perdía su condición segura. En muchos de estos partes la humanidad queda en los márgenes, en las cifras. La costumbre burocrática borra nombres que la memoria oral guarda con obsesiva fidelidad. Extracto 2. Carta de un hacendado al hermano en la ciudad, enero de 1860. Hermano, la situación se torna insoportable. Han saqueado el cajón donde guardábamos las cuentas y mi esposa ha visto quemarse papeles que contenían la lista de nuestros peones. No sé si la patria pide estos gastos o si los hombres lo hacen por venganza. Si no recibo auxilio, habré de vender parcelas. Reza por nosotros. Fermadou, AM. Este tipo de carta mezcla la economía doméstica con la sensación de desamparo. Detrás de esas líneas hay rostros que protegen medallas familiares, álbumes y retratos. Hay pérdidas que no vuelven y que, al perderse, alteran el relato de quienes fueron los antiguos dueños y qué autoridad tenían. Extracto 3. Apunte parroquial sobre defunciones, abril de 1861. En la capilla de Nuestra Señora, se inscriben los entierros sin oficio eclesiástico de 6 hombres hallados en la fosa próxima al corral, identificados por vecinos como seguidores de la casa. No consta sepultura con vela ni responso por falta de cura en la villa. Queda constancia para memoria y para aviso de la curia. Los libros parroquiales registran la irregularidad que la guerra impone a las prácticas religiosas. Enterrar sin respuesta eclesiástica es una señal de quiebre. El rito ha sido interrumpido por la lógica de emergencia y la comunidad experimenta una fractura moral que los relatos posteriores intentarán arreglar con conmemoraciones y rezos tardíos. Extracto 4. Nota de un médico improvisado, fecha indeterminada. Se solicita alcohol y bisturí. 5 heridas por bala que requieren amputación. El estado de los heridos empeora por la demora de insumos y por el mal estado de la higuera en la que se apoyan para suturar. Firmado, Dr. P., quien ruega la inmediata llegada de ayuda. La voz del médico en estos apuntes transmite urgencia y profesionalismo esquemático. Recuerda al lector que, además del combate, hubo tediosa y cruel tarea de mantener voces respirando con poco. Estos documentos, leídos en conjunto, muestran la triple dimensión de la guerra en la hacienda: la administrativa, contajes, órdenes; la económica, pérdidas, saqueos; y la humana, muerte sin rito, heridos sin curas. Es en ese cruce donde la memoria popular toma la materia prima documental y la convierte en relato sensible. Un fusilamiento que en el parte aparece como 8 bajas se transforma en la visión de una fila, en el nombre del fusilado que la abuela repite en la cocina. Las notas y cartas también explican por qué ciertas piezas materiales se convierten en fetiches de la memoria: un cajón quemado, un expediente doblado, una medalla oxidada. Cada objeto contiene prueba y símbolo. Restauradores y curadores lo saben. Preservar una caja con papeles no es solo conservar papel, es salvaguardar la cadena que le permite a un pueblo decir esto ocurrió. Registros y contradicciones. A veces los registros contradicen la memoria, y la tensión entre ambos revela cómo se construye la historia. Puede encontrarse en archivos un parte que minimiza las bajas, posiblemente para no alarmar, y, en la tradición oral, un relato que inflama cifras por razones de memoria moral. Este desajuste no invalida uno u otro testimonio, más bien, muestra distintos propósitos. El Estado maneja la información con fines administrativos y de control, la comunidad la retiene para nombrar pérdidas y pedir reparación. Comprender esta diferencia es clave para narrar con honestidad. Un caso particular de archivo nos devuelve a la figura del francotirador en la Espadaña. En un cuaderno de correspondencia municipal aparece una anotación breve y casi indiferente que dice: denunciado el hallazgo de un fusilado en la torre de la capilla. Se presume enfrentamiento entre facciones. La nota no ofrece nombre ni hora precisa, pero en la memoria del pueblo, esa anotación se puebla de detalles: el nombre joven del francotirador, la canción que llevaba en los labios, el sonido de la campana que tañó tras el disparo. La ley documental y la ley oral se superponen y enriquecen mutuamente. La tensión entre registro y memoria se expresa también en la manera como se nombran los culpables. En los papeles oficiales, bajas y pérdidas son términos neutros. En la conversación nocturna
nocturna, aparecen adjetivos: traidor, mártir, cobarde. El lenguaje moraliza la historia y establece juicios que perduran en la imaginería local. Esa moralización es parte de la maldición, no es un halo mágico, sino una etiqueta ética que coloca a ciertos actos fuera del perdón cotidiano. Los esfuerzos de identificación forense y memoria contemporánea. En el siglo XXI, algunos proyectos han intentado imponer una lectura forense a la memoria, identificar fosas, datar marcas en muros y localizar documentos dispersos. Cuando es posible, se emplea antropología forense para desenterrar y dar nombre a cuerpos. Estas labores requieren recursos y voluntades políticas difíciles de obtener. Sin embargo, donde se han llevado a cabo, produjeron cierres importantes para familias que, por generaciones, vivieron con preguntas sin respuesta. La identificación de restos constituye un cambio radical en la relación con la memoria. Lo que antes era leyenda puede convertirse en historia asistida por pruebas. Pero la ciencia no deshace la necesidad de narrar. Encontrar una placa con un nombre no elimina la experiencia ritual que la comunidad ha llevado a cabo durante décadas. Lo que sí permite es que el relato pase de la sospecha a la documentación sólida, lo que a su vez facilita procesos de reparación simbólica y material. El final del trayecto, una noche, una campana, un disparo. Regresamos a la hacienda. Es de nuevo la hora en la que, según la tradición, la campana en la espadaña marca el momento en que se disparó la última bala de un episodio que no ha cesado de repetirse en la memoria. Elle bientôt rosa la chimenea. El viajero que vimos al principio se acerca al portal con las manos en los bolsillos, y por un instante la historia se concentra en su respiración. Espera, escucha y recuerda. La campana suena una vez, un sonido limpio, como una puntuación que cae en el aire, y entonces, otra vez, lejos en el patio, suena un estampido que no es del presente. Es un sonido que arrastra siglos. El filo de la pólvora, la detonación percutida del mosquete, la manera en que el aire se parte y los cuerpos caen. Para un observador escéptico, es posible que sea el golpe de una viga suelta. Para alguien que vive allí, es la reiteración de un tribunal que nunca dictó justicia. El viajero sintió, por primera vez en su vida, la congruencia entre lo que guardan los papeles y lo que repite la piedra. No todo puede ser explicado, y tal vez no todo necesita explicación. La hacienda, en su mutismo, pregunta por la manera en que una comunidad decide recordar, si con ira, con silencio o con rituales que honren. Reflexión final antes del cierre. Las haciendas malditas de la Guerra de Reforma no son solamente casas con fantasmas, son archivos del dolor social, territorios donde la política íntima de la tierra se expresó con violencia. Sus apariciones nos hablan de heridas no sanadas, la concentración de la tierra, la economía política del siglo XIX, las decisiones que empujaron a vecinos a dispararse unos a otros. Y nos enseñan algo crucial, que la memoria no desaparece cuando la ley firma un tratado o cuando se cambia un gobierno. La memoria se queda en la piedra, en la campana, en el cajón quemado, y busca maneras de nombrar lo que fue negado. En las comunidades donde estas historias circulan, hay quienes piensan que el trabajo de resolver la maldición es tanto material como simbólico: cavar para encontrar cuerpos, leer para identificar nombres, restaurar para mantener la arquitectura, y contar para no olvidar. Todo ello requiere voluntad colectiva y tiempo, porque las heridas que transforma en paisaje el conflicto político tardan generaciones en integrarse. La mañana después de la última campanada sigue siendo fría. En el pueblo, la gente barre las calles y coloca una ofrenda humilde junto al atrio, una vela, un rosario, pan. No es un espectáculo, es una costumbre hecha de respeto y de miedo. Estas prácticas, a veces oficiales, otras improvisadas, son la manera en que las comunidades intentan domesticar la memoria para que no se convierta en venganza ni en espectáculo. Prácticas rituales contemporáneas. Misas de los Cuatro Vientos. En varios pueblos cercanos a las haciendas, la parroquia convoca una misa anual por las almas de la guerra, en la que se recuerda sin acentos partidistas. La ceremonia no borra la polarización histórica, pero procura crear un espacio donde se nombren nombres y se pidan oraciones por todos los fallecidos. La misa se celebra a menudo en la capilla restaurada, o si ésta está en ruinas, en un improvisado altar en el patio. La resonancia de la campana y la lectura de los libros parroquiales sirven para enlazar documentalmente la memoria con la fe. Velas y plegarias en el umbral. Es común que familias colocaran una vela durante el aniversario del asalto o la ejecución. A simple vista parece un gesto íntimo, en realidad actúa como un marcador temporal. Aquí ocurrió algo, y lo recordamos. A veces se agregan objetos personales de los fallecidos, una medalla, un pañuelo, como símbolo tangible. En comunidades donde se han identificado restos, las velas pasan a acompañar placas con nombres. Precision simbólicas. En algunas localidades, jóvenes y mayores recrean,
de forma simbólica y no violenta, la marcha de prisioneros, en un acto de memoria crítica que busca confrontar la violencia del pasado en lugar de celebrarla. Estas procesiones suelen ser organizadas por escuelas o asociaciones culturales y van acompañadas por charlas históricas que contextualizan el evento. Limpias rituales y bendiciones. Las tradicionales limpias, mezclas de oración y plantas, se han adaptado a la idea de sanar lugares. Una curandera local puede ser invitada para bendecir un corredor donde, según se dice, ha habido apariciones. Aunque para algunos esto es superstición, para otros funciona como terapia comunitaria que reduce el miedo y restablece la cotidianeidad en los espacios comunes. Proyectos de memoria y restauración patrimonial. No todas las intervenciones en estas haciendas nacen del morbo. Muchas son esfuerzos genuinos para rescatar historia y convertirla en saber público. Restauración con contexto. Equipos interdisciplinarios que incluyen historiadores, arquitectos y antropólogos han trabajado en algunas haciendas para restaurarlas respetando sus capas históricas. En lugar de repintar todo y blanquear la historia, dejan visibles reparaciones de guerra, tablas, huecos de bala resanados y colocan paneles que explican el contexto de los daños. Así, el visitante aprende tanto de la arquitectura como del conflicto social que la marcó. Archivos comunitarios. Cooperativas culturales y universidades locales han impulsado proyectos para digitalizar archivos familiares, libros parroquiales y cartas antiguas. Al poner estos documentos en dominio público o en archivos locales, se facilita la investigación y se reduce la posibilidad de que la historia se reduzca a sensacionalismo. Estos archivos también han servido para localizar descendientes, realizar actos de reconocimiento y, en algunos casos, apoyar identidades legales de propiedad. Forense y arqueología. Hay iniciativas donde antropólogos forenses trabajan con comunidades para localizar fosas y, con el consentimiento familiar y legal, identificar restos. Estos procesos son delicados y costosos, pero cuando se realizan con respeto pueden ofrecer cierres importantes. El hallazgo de restos llevados a una sepultura digna ayuda a transformar la narrativa de la maldición en una historia de reconocimiento y cuidado. Centros culturales y educación. Convertir parte de la hacienda en centro cultural permite que las historias se cuenten con pedagogía, talleres, seminarios, exposiciones temporales que expliquen el trasfondo de la guerra de reforma y las consecuencias en la vida rural. Esto combate la visión simplista que reduce las haciendas a espectáculos terroríficos. El turismo y sus dilemas. El interés por lo paranormal ha creado un mercado, rutas del misterio, tours nocturnos y empresas que venden la experiencia del miedo. Este fenómeno tiene efectos mixtos. Ventajas. El turismo puede generar recursos necesarios para la conservación de los edificios, ofrecer empleo local y atraer atención institucional. En casos positivos, los ingresos se destinan a restauración y proyectos educativos. Riesgos. La comercialización del miedo trivializa el sufrimiento humano. Guías que priorizan el sobresalto sobre la historia impiden que se discutan las causas profundas de la violencia. Además, la afluencia descontrolada puede dañar los bienes materiales, abrir puertas, tocar objetos o incluso robar reliquias. Para muchos habitantes locales, esa revictimización es intolerable. Buenas prácticas turísticas. Los proyectos responsables combinan visitas diurnas con contenidos históricos, limitan el acceso nocturno, regulan grupos y capacitan guías locales en narrativas sensibles. También es aconsejable que parte de la taquilla se reinvierta en la comunidad y en la protección del lugar. De la maldición a la responsabilidad. Propuestas para el presente. ¿Cómo transformar la tradición de miedo en un proyecto de memoria que sirva para la convivencia? Algunas prácticas concretas pueden ayudar. 1. Inventario documental participativo. Reunir documentos, cartas y objetos en un archivo local con participación de las familias y formación para cuidadores en conservación básica. 2. Mapeo de fosas y registro de restos. Trabajo conjunto con autoridades y peritos forenses, siempre con consentimiento comunitario, para localizar y dar digna sepultura a los fallecidos. 3. Programas educativos en escuelas. Incluir en el currículum local la historia de la reforma y de las haciendas, con enfoque crítico y contextualizador, para que las nuevas generaciones comprendan causas y efectos. 4. Proyectos de restauración con memoria. Restaurar manteniendo huellas de la guerra visibles y dotar de espacios interpretativos que expliquen el conflicto y las vidas afectadas. 5. Directrices éticas para el turismo. Establecer normativas locales sobre visitas, controles nocturnos y uso de ingresos, para que la actividad turística beneficie a la comunidad y respete la memoria. Cierre narrativo. El viajero, la campana y la decisión. La tarde ha caído otra vez sobre la hacienda. Nuestro viajero ha pasado ya por el zaguán y ha recorrido el patio. Ha escuchado la historia de la familia que huyó, la de los prisioneros encadenados, la del médico que no pudo salvarlos a todos. Tiene la cara iluminada por una linterna cuando llega al pie de la
espadaña. La campana tañe una vez a contraluz, como un modo de decir que las cosas acaban y empiezan al mismo tiempo. Frente a la entrada principal se encuentra con la figura de una mujer mayor, la custodio actual del archivo, que lo mira sin sorpresa. Ella le ofrece una taza de café negro y le dice, con voz serena, si vas a contar esto, cuéntalo todo, no solo el susto. El viajero asiente, comprende que narrar implica responsabilidad. No basta relatar el sonido de una campana o el sobresalto de un turista. Es necesario nombrar los nombres, explicar las causas y mostrar los esfuerzos por reparar. La última visión no es una aparición espectral, sino una escena humana. Vecinas que limpian el atrio, jóvenes que restauran una puerta, maestros que llevan a alumnos a la hacienda para hablar de derechos y tierras. La maldición, reducida a una sola palabra, se transforma en un llamado para recordar con justicia y para actuar con cuidado. La campana suena de nuevo, pero esta vez su nota se siente menos como un juicio que como un recordatorio. El pasado existe en las cosas y depende de nosotros qué hacemos con él. Epílogo, escucha, memoria y la política del cuidado. Las haciendas malditas de la Guerra de Reforma nos dejan varias lecciones. Que la violencia política se inscribe en el espacio y que la memoria no se borra con una ley. Que la arquitectura puede funcionar como archivo vivo. Que la narración colectiva es una forma de justicia cuando los procedimientos legales fallan. Y que la reparación implica tanto intervenciones materiales como comunitarias. Si te acercas a una de estas haciendas, hazlo con la conciencia de que no entras en un escenario anónimo. Entrarás en un lugar donde la política tocó la vida cotidiana, donde decisiones de élites y resistencias populares trajeron consecuencias concretas para hombres y mujeres anónimos. Escucha las voces que te rodean, las de la comunidad, las de los documentos y las de las piedras. Cada una tiene algo que decir y ninguna suple a las otras. La hacienda permanece en el cruce entre lo que fue y lo que se recuerda. Sus muros contienen voces que la documentación a veces nombra con frialdad y otras veces omite con cuidado. Las historias que escuchamos en este recorrido, las ejecuciones repetidas, los francotiradores en espadañas, los médicos que no pueden dejar de suturar, son modos diferentes de contar la misma verdad, que la violencia política deja huellas que no desaparecen con las palabras oficiales. Haber seguido estas voces nos deja con una responsabilidad, no convertir el pasado en simple entretenimiento, sino usar la narración como puente para la memoria crítica. La maldición de las haciendas puede leerse como una advertencia histórica. Hasta que no enfrentemos las consecuencias de la lucha por la tierra, por la autoridad y por la dignidad, las piedras seguirán encontrando maneras de recordar. Final simbólico. Vuelve la imagen del viajero que, antes de marcharse, coloca junto al atrio una pequeña luz, una vela, y anota en su cuaderno los nombres que la comunidad le dictó. Sabe que su relato llegará a otras manos y que la historia seguirá viva mientras haya quien se preocupe por nombrarla con verdad y con cuidado.